sus festejos. Que esté muy bien. Gracias, igual tú, Nicolás. Nos vemos, Nico, que esté muy bien. Bien, vamos a cambiar de tema, lo que hemos vivido, lo hemos comentado en varias ocasiones acá en 24M respecto a la falta de agua, los años de sequía que llevamos en nuestro país en los últimos tiempos, una situación bastante grave, con una escasez hídrica que tiene en estos momentos a un 53% de las comunas bajo decreto de escasez hídrica. Vamos con más detalles que nos entrega hasta ahora Pamela Araya. Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Primero quería preguntarles, ¿alguno de los tres vive en Vitacura, Las Condes o Lo Barnechea? ¿O en qué, perdón? No escuché. Si alguno de los tres vive en Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea. Ah, no, yo no. ¿Tú, Carola? No, tampoco. ¿La Caro? Tampoco. La Carla no está, me acordé recién. Bueno, pero ¿por qué preguntaba? Porque según lo que dijo incluso el gobernador el otro día, Claudio Rego, y también lo que dicen de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, esas tres comunas que nombré están con riesgo de racionamiento de agua. Es decir, que a propósito de lo que está pasando con la región metropolitana, en algún tiempo más adelante se les podría tener una especie de cuotas de agua, horarios de agua. Bueno, para profundizar en eso, a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país, estamos precisamente con el Superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, que nos está acompañando temprano aquí en la mañana. Superintendente, buenos días. Muy buenos días, Pamela. Primero, yo le hacía este comentario ahí a los conductores en el estudio. Efectivamente, esas tres comunas del sector oriente, en algún minuto, ¿se van a quedar sin agua? Bueno, no podemos afirmarlo. Afortunadamente no lo podemos afirmar porque no es cierto que se van a quedar sin agua, pero sí existe un riesgo, es una situación delicada y por lo tanto nosotros tenemos que alertar de que hay un riesgo de que se puedan quedar sin agua esas tres comunas en esta temporada de verano, en lo que queda de verano y marzo, abril, digamos. Solamente quisiera resaltar algo. Llevamos 13 años continuos de sequía. Hemos enfrentado hace 2 años en los niveles históricamente más bajos que hayamos tenido registro. Está sucediendo lo mismo ahora, este año, 2 años después. Aún así, los servicios sanitarios han funcionado, la gente ha tenido agua de manera continua. Pero evidentemente estamos llegando a una situación muy estresante respecto de la situación hídrica. Nosotros queremos cambiar un poquito el lenguaje y ya no seguir hablando de sequía, porque 13 años continuos obviamente es una situación ya permanente y por eso nosotros estamos hablando de situación de escasez hídrica permanente. Es decir, la zona central de Chile en particular se va a tener que acostumbrar a otro tipo de clima, a otro tipo de temperaturas y por lo tanto tenemos que adaptarnos también a esa realidad. Quizás vamos a tener que hacer el duelo de que está cambiando nuestro clima. Superintendente, ¿por qué estas tres comunas? Usted antes de esta entrevista me explicaba que tiene que ver con el río Mapocho, con lo que está ocurriendo con el río Mapocho, pero me gustaría que lo profundizaran aquello para quienes nos están viendo. Sí, bueno, ¿por qué estas tres comunas? Estas tres comunas, a diferencia del resto de Santiago, que es la mayoría, se abastece de tres fuentes distintas. El resto de Santiago se abastece desde el río Maipo en su inmensa mayoría, y el río Maipo es un río mucho más grande que el río Mapocho y que tiene la fortuna de tener un pulmón, que es el embalse El Yeso. Y ese pulmón de alguna manera permite garantizar el agua por 1 o por 2 años. Y en este momento el embalse El Yeso tiene un buen nivel de acumulación de agua y por eso podemos decir que para esta temporada de verano no va a haber problemas en todo Santiago. No podemos saber lo que va a pasar los siguientes años, indudablemente, pero para esta temporada no vislumbramos riesgos. Vamos a pasar justo, pero no vislumbramos riesgos. Sin embargo, para estas otras tres comunas del sector oriente, lo que llega desde el Maipo no es mucha agua, es aproximadamente 1/3 de lo que se necesita en estas tres comunas. El resto viene desde el río Mapocho y una parte de pozos subterráneos. Entonces conviven tres fuentes de agua para el sector oriente. Y lamentablemente el río Mapocho también está en sus niveles mínimos históricos y por lo tanto es una fuente importante para el sector oriente y si sigue disminuyendo el río Mapocho, que esperamos no suceda porque ya están sus mínimos históricos,
evidentemente enfrentamos un riesgo de racionamiento que no significa que se va a cortar el agua todo el día y tantas horas, digamos. Eso va a depender de cuánto baje el río Mapocho. Entonces esa es la situación de riesgo, que una de estas tres fuentes para el sector oriente, que no tiene pulmón, no hay ningún embalse, puede bajar todavía más sobre los caudales históricamente que estamos viendo hoy día. En estos meses estamos viendo los caudales más bajos que se tenga registro. Ahora, tengo entendido que hay una solución, que es lo que están haciendo con Aguas Cordillera, que depende de aguas andinas, que de alguna manera puede traer un poco más de agua para distribuirla en estas tres comunas. Efectivamente, la solución que va a servir por los próximos años ya está construyéndose. Esa solución es la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable Padre Hurtado, que está en el Parque Intercomunal de La Reina, y que va a traer más agua del río Maipo, un río que es mucho más grande que el Mapocho, como yo mencionaba, y por eso se va a poder redistribuir más agua desde el río Maipo hacia el sector oriente. Pero esa solución se está construyendo hace ya más de un año, y va a terminar ahora en mayo o junio de este 2022, ya en los próximos meses. Hasta ese minuto vamos a estar en una situación de riesgo. Hay un punto importante que tiene que ver con las áreas verdes que hay en la zona oriente. Es muy distinto a lo que ven, por ejemplo, en el poniente, donde las plazas no tienen pasto, están prácticamente secas, los vecinos no tienen jardines. Sin embargo, cuando uno mira Ñuñoa, Providencia, Las Condes, etcétera, uno ve hermosos jardines, todo es verde, pero ese verde necesita agua. Así que tienen que hacer un esfuerzo de alguna manera para sacrificar un poco el área verde para cuidar el agua. Bueno, justamente usted ha tocado un tema que es de fondo y que yo mencionaba en un comienzo. Nos tenemos que acostumbrar a que nuestro clima ha cambiado. Pensar en pastos verdes todo el año, obviamente vamos a tener que cambiar nuestra mentalidad. No estamos en Puerto Varas o en el sur de Chile donde llueve permanentemente. ¿Por qué es tan importante lo que usted dice? Porque nosotros ahora hemos estado hablando de que se está haciendo infraestructura para aportar con más agua. Se aumenta la oferta de agua que ya es muy escasa. Pero nosotros como ciudadanos tenemos un rol y es muy importante que lo entendamos. También podemos solucionar el problema a través de disminuir nuestro consumo de agua. Y en el sector oriente de Santiago en particular, se consume en promedio 4 veces más que lo que consume el promedio de Santiago. 4 veces más, en algunas zonas puede ser 5 veces más incluso. ¿Por qué? Justamente por el riego. La explicación es el riego de agua, el riego de jardines impacta enormemente, y en esta zona, como usted bien señala, hay viviendas con jardines más grandes, hay muchas plazas, muchos parques que se riegan. Entonces aquí el llamado es a la comunidad también. Nosotros como ciudadanos tenemos que hacer un uso responsable, tenemos que ir entendiendo que el clima cambió, que Santiago ya no está en una zona de abundancia de agua y que vamos a tener muy poquita agua, y quizás ya llegó el momento de adaptar nuestros jardines, nuestras plazas, nuestros parques. Eso ya se está haciendo, pero necesitamos que se intensifique más. Bien, Jorge Rivas, superintendente de Servicios Sanitarios, muchas gracias por conversar con nosotros y sobre todo darnos ese último consejo. Muchas gracias, Pamela. Muy buenos días. Ya lo escuchaban entonces, no es que se vayan a quedar sin agua, pero sí hay un riesgo importante. A tomar conciencia entonces con el cuidado de este recurso, porque hay un dicho, dicen, el agua es vida. Claro, tendremos que adaptarnos de acuerdo a lo que señalaba el superintendente, y también ojalá con una política global para enfrentar sobre todo lo que se viene en los próximos 5 años con un conflicto grave respecto a esta sequía. Gracias, que esté muy bien. Gracias, buenos días. Ahora,